Esto no nació en el corazón de un hombre, sino en el corazón de Dios. Esta es mi casa donde hay salvación. Esta es mi casa donde hay restauración, donde hay libertad, donde encontré el propósito para vivir, donde no importando mi situación, los brazos de Jesús me abrazaron con amor. Esta es mi casa donde los milagros ocurren, donde mi familia se restauró, donde Dios decidió estar. Esta es mi casa. Y en el libro de Josué, la palabra de Dios nos dice: toda la congregación de los hijos de Israel se reunieron en Silo y erigieron allí un tabernáculo de reunión, y después que la tierra fue sometida. El pueblo de Israel en un momento luchó, peleó, conquistó, logró obtener algo que Dios les había dado por herencia. Habían logrado obtener ya un lugar para habitar, un lugar donde ellos podían vivir, un lugar donde iban a pasar sus hijos mucho tiempo, un lugar donde iban a poner una casa para que ellos puedan vivir. Cada familia iba a edificar ya una casa en ese lugar. Pero saben, Dios tenía un plan. Y Josué manda al pueblo y le dice: este es el lugar donde vamos a tener un encuentro entre Dios y el pueblo. Este es un lugar donde vamos a tener cada día un encuentro con Dios. Y pone un tabernáculo, pone un lugar donde el pueblo de Dios, ¿sí?, se reúne. Pero pasa el tiempo, ¿sí? Pasa el tiempo y parece que el pueblo de Israel se le comienza a olvidar lo que Dios había hecho por ellos. Y comienzan, ¿sí?, a hacer las cosas que ellos quisieron. Ya les parecía poco ese lugar. Ya no les parecía correcto ese lugar. Y enseguida el pueblo de Israel, ¿sí?, empieza a menospreciar esa casa. Y en el versículo 22, 12 de Josué, déjeme buscarle, aquí está. La palabra de Dios nos muestra, y fíjense lo que dice: cuando oyeron esto, los hijos de Israel se juntaron, toda la congregación de los hijos de Israel, en Silo para subir y pelear. Ellos tenían una fuerza y ellos sabían que la fuerza provenía de Dios, y que había un lugar donde se clamaba y donde se levantaban las manos y donde Dios hacía prosperar y Dios hacía ganar las batallas. Ese lugar se llamaba Silo. Repite conmigo: Silo. Ese era el lugar donde había una conexión entre Dios y el pueblo. Pero sabes, conforme pasó el tiempo, los hombres, la iglesia, el pueblo de Israel menospreciaron esa casa. Y en el libro de Primera de Samuel, más adelante en el libro de Primera de Samuel, nosotros encontramos, y dice la palabra: y todos los años aquel varón subía a la ciudad para adorar y para ofrecer sacrificio a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban los dos hijos de Elí, Ofnes y Fines, sacerdotes de Jehová. El pueblo de Israel sabía que tenían que ofrecer ahí. Sabían que ahí había un encuentro con Dios. Sabían que ahí tenían la comunión. Pero en el capítulo 2 dice la palabra de Dios: era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes,
porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Y te voy a decir una cosa: el pueblo de Israel menospreció esa casa, ese lugar, y comenzaron a hacer cosas malas delante de Dios. Te voy a decir algo, para poder entrar en el tema, para poder entrar en el mensaje de esta mañana. Yo te quiero decir que Dios menosprecia. A Dios no le agrada la religión. A Dios no le agrada un espíritu religioso. A Dios no le agrada que tú vengas a este lugar y que tú nada más puedas pensar y puedas decir: yo voy a la iglesia para que Dios pueda perdonarme. Yo voy a la iglesia para que pueda ayudarme a salir de esto. O ya nada más vienes cada 8 días, pero como una religión. Eso Dios no lo quiere. Eso Dios lo aborrece. Eso Dios lo desprecia. Y en un momento el pueblo de Israel fue lo que hizo. Pero ellos tentaron y enojaron a Dios el Altísimo, y no guardaron sus testimonios, sino que se volvieron y se rebelaron contra sus padres. Se volvieron con arco engañoso, le enojaron con sus lugares altos y le provocaron celo con sus imágenes de talla. Lo oyó Dios y se enojó, y en gran manera aborreció a Israel. Dejó por tanto el tabernáculo de Silo y la tienda en que habitaban los hombres. Llegó un momento en que Dios quitó la mirada de ese lugar. Llegó un momento en que Dios ya no le agradó ese lugar, porque eso ya nada más, cuando necesitaban ir a la guerra, decían: traigan el arca del pacto, porque con eso vamos a ganar. Vamos y vayamos a ese lugar, porque Dios nos va a traer triunfo. Y Dios decía, en un momento Dios dijo: ya no quiero que me pongas holocaustos, yo lo que quiero es que me tengas ¿qué? Obediencia. Por eso Dios dice: yo aborrezco la religión. Yo aborrezco todo lo que viene de una religión. Yo no lo quiero. Y si nosotros podemos ir más adelante, este es un estudio que hace tiempo lo tenía yo, y nos vamos más adelante. Jesucristo en un momento vio cómo en su casa, en la casa de Dios, habían puesto animales, habían puesto cosas, y las tiró de ese lugar. Y tuvo Jesucristo mucho pleito, tuvo mucha discusión. ¿Con quién? Con los fariseos, porque tenían religión. Pero saben, nosotros no somos esa iglesia. Nosotros no pertenecemos a esa línea. Nosotros no venimos de ese linaje. Nosotros venimos de un linaje poderoso. Nosotros venimos de una iglesia que conquista. Dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios en el libro de Éxodo: tú los introducirás y los plantarás en un monte de tu heredad, en el lugar de tu morada que tú has preparado, oh Jehová, en el santuario que tus manos, oh Jehová, han afirmado. El pueblo de Israel se desvió. Y en el libro de Jeremías nos habla de Silo. Si tú quieres seguir estudiando, nos habla de Silo, cómo fue quitado, cómo Jeremías iba a la iglesia y se paraba y les decía: cambien su vida. Y el pueblo no quería, lo querían matar. Pero saben, hay otra línea, hay otro linaje del que yo te quiero hablar en esta mañana. Y del que Moisés habla y del que Moisés dice: hay un monte especial donde ya no hay religión, donde es una relación con Dios, donde es una relación entre tú y tu Dios. Y eso, ¿sabes? Nos los muestra el rey David. Y el rey David sabía que a Dios deseaba un lugar especial. Y ese lugar especial era un monte que ni siquiera era parte de los israelitas.
ese monte pertenecía a los filisteos. Pero cuando David creció, cuando David en un momento estaba en la oscuridad, yo no sé cuántos de ustedes vivieron eso, pero yo te puedo decir algo: se vive horrible cuando tú no tienes a papá, cuando tú no tienes a mamá, y cuando tú estás viviendo en otra casa donde te dicen ves y duérmete hasta allá. Es oscuro y tú tienes miedo, y tienes que buscar en quién confiar, y tienes que buscar en quién apoyarte y en quién te va a dar fuerza. Yo puedo decirte algo: a la vez se vive con temor, pero a la vez vas agarrando confianza y vas viviendo una vida, y te vas cuando tú no conoces a Dios, te vas haciendo un amigo imaginario que tú dices: estás conmigo, tú vives conmigo. Así vivió David en su infancia. David iba, cuidaba sus borreguitos. David iba y tenía una comunión ¿con quién? Con su amigo, con un amigo que él tenía desde su niñez, que él tenía desde mucho tiempo atrás. David conocía a una persona especial. David era instruido por su madre, y David sabía de Dios. David sabía de su presencia. David sabía que había una persona que si tú la tenías, lo tenías todo. Y David comenzó a prepararse, y David comenzó a crecer, y David comenzó a tener luchas, y comenzó a tener una relación hasta que lo ungieron. David fue ungido, y David sabía que si tenía a Dios y tenía su presencia, lo tenía todo. David pasó por un proceso. David vivió, pero en todas las etapas de su vida, lo único que quería David era agradar a Dios. Tanta gracia tenía David que el pueblo le decía: Saúl con sus 1000 y David con sus 10,000. Y hallaba gracia delante del pueblo, porque la gracia de Dios estaba sobre él. Era una intimidad entre Dios y la persona. Era una gran intimidad que tenía. Y te digo algo: comenzó a crecer. Y cuando conquistó David, cuando ya fue rey, y cuando ya lo ungieron para ser rey, ¿saben lo primero que hizo David? Lo primero que hizo David fue conquistar un lugar especial, un monte que él sabía que a Dios le agradaba, un lugar donde tenía que tener comunión entre él y su padre, un lugar que le agradaba a Dios por siempre, y ese lugar se llamaba Sión. Era un monte que tenía que estar y que lo tenía que poseer, porque a su Dios era lo que a él le agradaba, era lo que a él le gustaba, y era donde iba a estar un lugar muy especial. Y ese lugar es donde se está preparando una casa increíble. Es donde llega el tiempo, y dice el Señor: y la obra grande, porque la casa no es para hombre, sino para Jehová. David llega a este lugar y llega a este momento. David llega a este lugar y este momento. Llega el momento de poder hacer ¿qué? Una casa para su Dios, una casa para el amado, una casa para el deseado, una casa donde va a tener un encuentro con su Padre. Lo que más deseaba David es que el arca del pacto estuviera en ese lugar, y lo quería y lo deseaba. Yo me ponía a pensar al estar estudiando el mensaje, y yo decía: ¿por qué no le dejó todo su dinero a sus hijos? ¿Por qué no dijo: todo esto que tengo lo voy a asegurar con ellos? Porque todo lo que dio él es muchísimo dinero. ¿Por qué no se lo dejó?
Porque le dejó lo más importante. Le dejó a la persona que da la felicidad. Y te voy a decir algo. Ahí comenzamos nosotros con el mensaje. Amor por la casa de Dios. ¿Cómo no amar esta casa? ¿Cómo no amar este lugar? ¿Cómo no desear venir cada domingo a esta casa? Si nosotros nos debemos solamente a lo que Dios nos ha dado. ¿Cómo no darle a Dios todo lo que tenemos si Él nos ha dado todo lo que somos? ¿Cómo no amar esta casa si esta casa es casa de Dios? Es donde habita su presencia. Es donde Él vive. Es donde cada domingo nos espera. Hoy cantaban esta canción y decía: quiero respirar el aire de tu casa. Y hablaba de una amistad y de un amigo. Este lugar es un lugar especial. ¿Cómo no amar esta casa? ¿Cómo no amar este lugar? Cada uno de nosotros llegamos y llegamos como refugiados. Llegamos nosotros, algunos casi divorciándonos, algunos no pudiendo tener hijos, algunos en la quiebra. Pero llegamos a este lugar y recibimos algo especial de parte de Dios, porque este lugar es un lugar muy especial para nuestro Padre. Nosotros podemos ver en la palabra de Dios a varios hombres que fueron seducidos y fueron cautivados por su presencia. Nosotros vemos hombres que dieron su vida por Dios. Hombres que estuvieron apasionados y que estuvieron enamorados totalmente de su presencia. Pero te voy a decir cuál es la clave. Y vamos a comenzar el mensaje. La clave es que amaban la casa con todas sus fuerzas, porque conocían a Dios. Conocían a quien vivía ahí. Conocían quién moraba en ese lugar. Conocían realmente quién es el que mandaba allí. Te digo una cosa. Nosotros allá en comunidades, cuando nosotros visitamos a nuestros padres, a nuestros suegros, nosotros vamos a esa casa, ¿sí? Y llegamos contentos. Llevamos a los nietos, llevamos a los hijos, y llegamos y se arma el argüende, se arma la mesa, se pone todo. ¿Por qué? Porque está papá, porque está mamá. Y solamente una cosa necesita escuchar papá y mamá. Necesita decir, la mamá dice: ¿te gustó? Y tú dices: mami, estuvo rico. Ay, qué bueno. Y el papá dice: qué bueno que viniste. ¿Estás bien? Sí. Te digo una cosa. Nos levantamos y decimos gracias. Cuando nosotros conocemos a la persona, entonces nosotros estamos dispuestos a hacer todo por esa persona. Yo no sé de dónde te sacó el Señor, ni tampoco sé de dónde vienes. Pero si tú no has conocido a Dios, hoy es el día que tú lo conozcas. Él no es tacaño, Él no es regañón. No, Él nos ama, Él es amor. Dice la palabra de Dios en el Salmo 26:8: Jehová, la habitación de tu casa he amado, y el lugar de la morada de tu gloria. David amaba su presencia. David amaba a la persona. David deseaba estar con esa persona en todo momento. También tenía la necesidad de demostrar a Dios a través de la adoración. Una adoración genuina. Una adoración. Yo a veces veo
al hermano Cuesta que levanta las manos, y para muchos dicen: ¿qué le pasa a ese señor? Pero una adoración genuina, una adoración que se pierde, una adoración que es entre Dios y entre ti. David danzaba, David bailaba. Yo creo que este lugar debería ser un lugar de regocijo, de felicidad, porque nuestro Dios vive, porque nuestro Padre es real, y adorarle con todas nuestras fuerzas, bendecir su nombre. Dice la palabra de Dios: cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma, aún ardientemente deseo los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Yo no sé, mis hermanos, pero sí te digo una cosa: nosotros hemos recibido de parte de Dios tantas bendiciones, y cuando venimos y le adoramos, no podemos quedarnos nosotros solamente estáticos, porque nuestro Dios es real. Nuestro Dios vive por siempre. Y yo quiero seguir comentándote. Dice: amamos la casa de Dios porque es un lugar de descanso. David descansaba en su presencia. David descansaba. Hay un salmo del rey David que dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, oh Jehová, me haces vivir confiado. Muchos no lo hemos entendido, y muchos llegamos tarde. ¿Por qué? Porque todavía no le conocemos. Pero David sabía que Él nos daba a nosotros, nos trae descanso. Un día estaba yo tan preocupado y tan afligido, porque tenía que pagar y hacer unos pagos muy fuertes. Y dije: Señor, preparé mi diezmo, preparé mi ofrenda. Estábamos sirviendo. Estaba hasta allá atrás. La pastora Mari pasó en la adoración de ofrendas, y me acuerdo bien porque estaba en las gradas, estaba yo allá arriba, y dice: levanten su sobre y descansen en el Señor. Si alguno trae una deuda y si alguno trae una preocupación, póngasela en las manos de Dios. Y yo recuerdo que agarré mi sobre y le dije: Señor, yo no sé, pero hoy descanso, Señor. Esta deuda es de tanto, mi Padre, y se la pongo aquí. El día lunes estaba yo cerrando un negocio y estaba pagando exactamente lo que yo debía. Porque cuando nosotros venimos a este lugar y tú traes una enfermedad, y tú traes una deuda, y tú traes una preocupación, y te regresas a tu casa con esa carga, estás mal. Este lugar es un lugar de descanso, donde le puedes decir al Señor: yo no sé. Cuando nosotros vamos a casa con nuestros padres o con mi suegro, yo le platico a mi suegro y le digo: suegro, tengo esta necesidad, y él me dice: no te preocupes, si tú no lo puedes, yo te respaldo, yo te lo presto. ¿Por qué? Porque en casa de nuestro Padre hay descanso. Él lo ha prometido, Él lo ha dicho. Y si nosotros queremos descansar, deja toda tu carga en el Señor. David lo sabía. Por eso David, en los momentos de aflicción y en los momentos de preocupación, ¿saben lo que hacía? ¿Qué hacía David? Descansaba y se dormía. Dice la palabra de Dios: amamos la casa de Dios porque encontramos salvación y vida eterna. Cuando nosotros venimos a este lugar, nosotros alcanzamos salvación y vida eterna. Conozco a una persona, ¿sí?, que se fue al norte, a los Estados Unidos, pero que en un momento, él dejó a su esposa embarazada y se fue a los Estados Unidos. Y de los Estados Unidos solamente le hablaba y le decía: ¿cómo va? Y decía: pues todo bien. Y cuando nació el niño, solamente le decía: hola, hijo. Y aunque estaba pequeño, él le hablaba: hola, hijo, y esto y el otro. Y fue creciendo el niño. Y cuando regresó allá al pueblo, este niño ya tenía 10 años. Y cuando regresa,
su mamá lo abraza y su mamá lo besa. ¿Y saben dónde estaba el niño? Como hasta allá, enojado, mirando a su mamá, besando a un hombre. Y su mamá le dice: hijo, es tu papá. Y el niño así hasta allá atrás, enojado. Y cuando le dice: hijo, ya regresé, al niño le cayeron las lágrimas de sus ojos y corrió a sus brazos y le dijo: papá, ya llegaste. Porque conocía su voz, porque conocía la forma de hablar del papá, porque desde que nació él escuchaba su voz. Así cada vez que nosotros venimos a este lugar y no conocemos a nuestro Padre, llega un momento en el que nos habla y en que nos dice: ya llegaste, te estaba esperando. En este lugar hay salvación y hay vida eterna. Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Nosotros entendemos que David lo sabía y David lo entendía, y él corría a los brazos de su padre. Amamos la casa de Dios porque este lugar es una puerta del cielo. Esta semana en un momento se oscureció totalmente y mi esposa corría de felicidad y decía: hoy va a llover, hoy quiero dormir con mi cobija, hoy quiero ponerme un suéter. Y yo le decía: cállate, que está, mira el aire y las nubes, y hoy va a llover, decía mi esposa. Y en el cielo se veía una abertura así, donde el sol entraba, y decía un portal. Así es en esta iglesia. Un día estábamos nosotros adorando a Dios aquí. Me acuerdo bien porque me salieron unos granos grandes en mis brazos. Estaba yo sentado de este lado, en las gradas. Estábamos adorando a Dios y el hermano Víctor Gabriel estaba cantando. Y recuerdo bien porque dijo: levanten sus manos, el Señor está en este lugar. Estaba yo llorando y le decía: Señor, sáname. Pero en un momento me perdí totalmente. Comencé a llorar y empecé a disfrutar su presencia. Y ya por la tarde llegué a casa, me saqué mi camisa y me decían: ¿y dónde están los granos? Yo decía: ¿de veras dónde están? Pues se quedaron allá. No había nada. Es un portal que se abre para todo aquel que desea algo especial de parte de Dios. Tuvo miedo, dijo: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Este es un lugar especial. ¿Cuántos de los que estamos aquí no hemos sido restaurados? ¿Cuántos de los que estamos aquí no hemos sido bendecidos? Porque este es un lugar especial. Este es un lugar donde caen bendiciones, donde caen bendiciones, donde caen bendiciones. Sí, la mesa se sirve y todo aquel que tiene hambre puede tomar de ahí. La mesa se sirve para todo aquel que tiene hambre. Y por último, amamos su casa y su presencia, porque Él nos guía y pastorea y nos atrae hacia Él. Y sin ese amor es imposible vivir. Cuando nosotros entendemos lo que David hizo, él se dejó pastorear por Dios. Él decía: Señor, ¿saldré? Señor, ¿salgo? ¿Peleo? Y Dios le decía: sí, sal, yo te los voy a entregar. Y Dios decía: no salgas. Y él no salía. No es con espada, no es con ejército, es con su Santo Espíritu. Hoy es tiempo que nosotros entendamos que las batallas
se gana cuando tu aliado es el que lo sabe todo. El Espíritu Santo es el pastor de este lugar. Es el que dice, es el que corrige, es el que dice: shh, ¿qué hubo? ¿A dónde vas? Ese es el que debe de mandar, el que debe de gobernar la vida. Dice la palabra de Dios: me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cuando nosotros entendemos esto, no hay más que hacer. Me sedujiste, Señor, y fui seducido por ti. David fue totalmente seducido, al grado que no le importaba lo que tenía. Él quería la presencia, él quería la persona, él quería solamente tenerlo. Me sedujiste y fui seducido. Deseamos con todo nuestro corazón que cada uno de nosotros entendamos que necesitamos al Espíritu Santo. Esto que ustedes ven y esto que yo veo, solamente el Espíritu Santo lo puede hacer. Toda esta gente, todos ustedes que vienen a este lugar, yo conozco a una familia que viene de parte de nuestra red y que tiene que caminar 2 horas, tiene que agarrar un taxi, tiene que dejarlos en la carretera, tiene que agarrar un autobús y tiene que llegar a este lugar. No es normal. Cada vez que vienen yo los abrazo y les digo: hermanos, esto no es en vano. Nosotros venimos a recibir alimento, hermano, porque en este lugar mora el Espíritu de Dios. Está en este lugar. Yo quiero terminar con unas palabras de parte de Dios. La semana pasada que estábamos escribiendo este mensaje, llegó un momento en el que me dijo: calla y escribe. Es de parte de Dios para su iglesia, para ustedes. Yo soy quien habita esta casa. Yo soy el dueño y señor de todo, y disfruto cada vez que vienes a verme, contento con toda tu familia. Uno a uno los disfruto. Cuando me miras, cuando me sientes y cuando me escuchas. Y bebé, mi casa es mi casa. Esta es casa de Dios. Es un lugar donde mora su presencia. Es un lugar donde podemos estar seguros. Es un lugar donde Dios nos tiene guardados seguros. Esto no nació en el corazón de un hombre, sino en el corazón de Dios. Esta es mi casa donde hay salvación. Esta es mi casa donde hay restauración, donde hay libertad, donde encontré el propósito para vivir, donde no importando mi situación, los brazos de Jesús me abrazaron con amor. Esta es mi casa donde los milagros ocurren, donde mi familia se restauró, donde Dios decidió estar.
Esta es mi casa.